Dios nos bendiga grandemente, amados. Espero que todos se encuentren muy bien. Aquí estamos llevando a cabo otro video de tu canal Amazing English, en el cual estamos iniciando un nuevo proyecto. Vamos a empezar el estudio ahora de la escuela sabática. Por esta semana voy a hacer un estudio general de toda la semana, o vamos a hacer un estudio general de toda la semana, pero a partir de la lección de esta semana que entra, la que empieza el 5 de julio, ¿verdad? La que empieza el 6 de julio, el 5 de julio, que es sábado, ¿sí? Vamos a tenerla diariamente. Entonces ya mañana van a empezar a recibir con el video del inicio de la lección del día sábado. Entonces, para completar la lección completa de esta semana, que fue desde el 29, desde el 28 hasta el 5, vamos a orar. Desde el 28 de junio hasta el 5, la primera semana de este tercer trimestre ya. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre por siempre. Oh Dios, te damos las gracias, Padre, porque nos has dejado tu palabra como guía segura para poder andar firme en este tiempo, Señor, peligroso en el cual estamos viviendo. Te pedimos perdón, oh Dios, por nuestros pecados y clamamos por tu Santo Espíritu, ya que Él es el único que nos puede instruir en tu palabra, es el único que nos puede guiar, es el único que nos enseña e instruye, Señor. Te pido que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder explicar primeramente y para que podamos entender también, Señor. Perdónanos y guíanos en tu camino, líbranos de toda maldad conforme a tu promesa en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, Señor. Así que confiamos en ti, en tu dirección. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulo, para hacerlo lo más corto posible, este trimestre vamos a estudiar el libro de Éxodo. Es un contexto interesante porque venimos a estudiar cómo interpretar la profecía. Y sencillamente en el Éxodo es cuando el pueblo entró a la tierra prometida. Nada es por casualidad, mis amados. Ante las situaciones que se están viviendo en el mundo, podemos decir que la venida de Cristo está más cerca de cuando creímos. Que cuando estas cosas empiecen a suceder, debemos estar erguidos y levantar nuestras cabezas, porque ya muy pronto vamos a ir a casa para la gloria del Señor. Muy pronto Dios va a ser glorificado porque su carácter va a ser manifiesto aquí en esta tierra y mucha gente va a aceptar el mensaje y por fin Cristo va a poder venir a buscarnos. Es nuestro anhelo. Entonces, el libro de Éxodo representa ese caminar, ese salir del Egipto, que para nosotros representa salida del mundo de pecado, del pecado, hasta la entrada en la tierra prometida. Entonces, sin más preámbulo, avancemos. El versículo para esta semana, en el cual se centró el estudio, lo conseguimos en Éxodo 2, 23 y 25. Hay algo que voy a aclararles aquí. El método de estudio que generalmente uso en la escuela sabática está en base a preguntas, ¿okay? Nos hacemos preguntas y yo no las respondo en la clase, sino que las respondemos en la clase, pero en la clase de escuela sabática. Pero lo que quise decir es que no lo voy a responder acá en el video para que usted pueda hacer las preguntas, hacerse las preguntas, hacer las preguntas de la lección y usted pueda contestarlas. Si usted desea, puede hacerlo, puede comentar las preguntas, puede contestarlas en los comentarios y así podemos interactuar ante cualquier duda. ¿Okay? Entonces, bueno, el libro de Éxodo. El versículo o la lección de esta semana tiene por título Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Opresión, amados. Vivimos en un mundo donde estamos siendo oprimidos, donde estamos viviendo aún los más acaudalados en un mundo de miseria, porque finalmente la muerte es la que llega mientras Cristo no venga a buscarnos, ¿cierto? Entonces, a pesar de la prosperidad, a pesar de todo, siempre el fin es triste, porque el fin es la muerte. Entonces, opresión, el trasfondo del nacimiento. Decíamos que el versículo central o el versículo para memorizar de esta semana la conseguíamos en Éxodo capítulo 2,
versículos 23 al 25, dice así: los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Entonces, es interesante este versículo para memorizar, porque vemos que los israelitas, ¿qué hicieron? Gimieron, clamaron. Recordemos que hemos estudiado en los videos anteriores, pueden verlos en el pueblo de Dios conduciendo a su pueblo, pueden verlo en los recientes videos o en la reciente playlist que dice cuando la gracia cierre, que la gracia está a punto de cerrar, quiénes son los que van a recibir el sello de Dios. O sea, Dios los va a ver, los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio del pueblo. Entonces aquí estaba el pueblo gimiendo por la opresión de la cual estaban siendo objetos allá en Egipto. Y dice que Dios se acordó de su pacto. ¿Pacto con quién? Con Abraham, Isaac y de Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Entonces la primera pregunta que hago aquí fundamentados en este versículo es: ¿por qué Dios se acordó de su pacto? ¿Okay? ¿Por qué Dios se acordó de su pacto? Entonces vemos que el libro de Éxodo, resuena con los relatos de los oprimidos, marginados, perseguidos, explotados y degradados. Diferencia con el mundo de hoy, poca, ¿cierto? Quienes se sienten hoy abandonados, olvidados y esclavizados, pueden tener esperanza, pues el mismo Dios que salvó a los hebreos es capaz de salvarnos a nosotros también. O sea, aquí la lección decía a ellos también, pero yo incluyo a decir a nosotros también. Éxodo habla de las batallas existenciales, la injusticia, las pruebas que forman parte de la vida. Todos pueden sentirse alentados por los relatos de las intervenciones de Dios en favor de su pueblo sufriente. ¿Quiénes se pueden sentir alentados? Todos, porque así como fue ayudado su pueblo, va a ser ayudado usted y yo en medio de la opresión. Bien. Dios acude al rescate. Dios toma la iniciativa para velar a quienes confían en Él. Solo tenemos que aceptar por fe lo que Él nos ofrece. Aquí se señala lo que Jesús hizo por todos nosotros. Es un libro acerca de la redención, la liberación y la salvación final, todo lo cual está a nuestra disposición por la fe, gracias a lo que Cristo ha logrado en nuestro favor. En medio de la confusión, en la oscuridad, si nuestros ojos están fijos en Dios, podemos reconocer su presencia, su cuidado y su ayuda mientras nos guía a la eternidad. Que la tierra prometida, sabemos que no es este mundo porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero Dios nos va a llevar, ¿a dónde? A casa, mis hermanos. Entonces, ese es el contexto, esta es la introducción de este estudio de cómo Dios liberó a su pueblo y cómo Dios guía a su pueblo el día de hoy. Cómo Dios ayuda a los oprimidos el día de hoy. Cómo Dios guía a su gente el día de hoy. Cómo Dios trae consuelo y esperanza a cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué Dios se acordó de su pacto? Porque Dios le había hecho una promesa a Abraham, ¿cierto? Y la vamos a estudiar más adelante. Pero la promesa venía de más atrás y la vamos a estudiar más adelante. ¿Con quién hizo pacto Dios? Con el hombre. En este caso, con Abraham. O sea, con Abraham recibió el pacto, pero el pacto fue entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque es el pacto eterno, hermanos. Nosotros no somos eternos de por sí. Entonces, este es un pacto que se hizo entre iguales. ¿Para qué? Para llevar a cabo nuestra salvación. ¿Quién toma la iniciativa de salvar a los israelitas, de salvar a la gente? Por supuesto que es Dios. ¿Por qué debemos tener esperanza? Porque Dios está al control de la historia. ¿Quién es tu Dios? Bueno, hermanos, mi Dios es el Dios de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿De qué habla el libro de Éxodo? De la liberación del pueblo de Dios, ¿cierto? ¿Y qué hace el Señor con los oprimidos? Los libra. Jesús vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cuál es un sinónimo que podemos encontrar para pacto? Podemos encontrar convenio, podemos encontrar transacción, ¿cierto? Pero hay uno que es poco utilizado. Sinónimo de pacto es promesa. Entonces, ¿qué fue lo que dio Dios? ¿Qué le dio Dios a Abraham? Una promesa. Una promesa la cual él creyó y le fue contado por justicia. Entonces, el pacto es sinónimo de la promesa. Entonces, ahora vamos a ver el pueblo de Dios en Egipto. Aquí vamos a estar distribuidos en 4 partes distintas, ¿cierto? El pueblo de Dios en Egipto, el trasfondo histórico, las parteras en Israel y el nacimiento de Moisés y un cambio de planes. Entonces vamos a enfocar la lección en este hecho. Cuando nosotros leemos Éxodo 1, capítulo 1, versículos 1 al 7, vemos claramente, mis hermanos, que, voy a buscarlo por aquí, que el pueblo de Israel estaba en opresión. El pueblo de Israel llegó con José allá, ¿cierto? Vamos a leer el capítulo 1, vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 y versículo 5 y el versículo 7, ¿ok? Entonces, el versículo 1 dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Entonces nombra a los 12 patriarcas, ¿cierto? El 5 dice: todas las personas de la descendencia de Jacob fueron 70. José ya estaba en Egipto. Y dice: pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y llegaron a ser numerosos y fuertes en extremos, y se llenó la tierra de ellos. Recordemos que acá se estaba cumpliendo la promesa que Dios había dado a Abraham en Génesis 15, que dijo que sus descendientes iban a ser como las estrellas en el cielo. Le dijo: sal y cuenta las estrellas si las puedes contar, y así será tu descendencia. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel en Egipto? Ellos llegaron producto de la hambruna. Ya Dios había enviado a José para salvación del pueblo, como el mismo José se lo revela a los hermanos, creo que en el capítulo 48 de Éxodo 49, que dice que no tienen que temer, porque para preservación de vida lo había enviado Dios delante de ellos. ¿Por qué? Por medio de José, Dios iba a proveer alimentos para la descendencia de Jacob, para la descendencia de Abraham, y así mantener el linaje y la posibilidad de la promesa, que es ¿quién? El Mesías, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Dios de Israel en Egipto? Prosperó, se multiplicó, creció, se hizo fuerte en gran manera, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucedió luego? Se levantó un faraón que no conocía a José. Entonces, cuando vemos el trasfondo histórico, vamos a ver que no fue un solo faraón, sino que después que muere José, que muere el faraón, se conocía la historia, por supuesto, pero ¿creen que era fácil para un monarca de una nación, y más de la nación más poderosa de la tierra en el momento, que aceptar que ellos fueron salvados por un extranjero, y en este caso un hebreo, que en el momento ni siquiera tenían tierra? Un descendiente de Jacob que ni siquiera tierra tenía. Entonces, con el pasar del tiempo, la historia de José fue dada al olvido, y ellos conocieron lo que había pasado, pero fueron ocultando la historia. Por eso es que en Egipto, yo estuve viendo el otro día un programa de Logos, entonces decían que habían en el Valle de los Muertos habían conseguido una columna que tenía la inscripción de la historia de José, que es realmente interesante. Yo recomiendo este canal Logos porque hace un estudio profundo de esto, porque ellos se mantienen al día con los descubrimientos con este respecto, ¿oyeron? Entonces, bueno, mis hermanos, vemos que el pueblo de Israel llegó y prosperó, pero cuando se levanta el otro faraón, vamos a leer del 8 al 11, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo faraón que no conocía a José, y dijo al pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Acontezca que en caso de guerra, él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que los oprimiesen con sus cargas, y así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón
y Ramesés. Entonces vemos aquí que el pueblo de Israel llegó a Egipto huyendo de la hambruna. José era el regente de Egipto, consiguió parte de la mejor tierra, el pueblo prosperó en gran manera, prosperó tanto que se hizo más fuerte y tal vez más numeroso que los mismos egipcios. Entonces, cuando el nuevo faraón o los siguientes faraones entran, dijeron, esto tenemos que poner una solución a esto. Aquí estamos hablando del punto de vista humano y ya vamos a ver el trasfondo de esto. ¿Okay? El pueblo de Israel prosperaba porque era prosperado ¿por quién? Por Dios, ¿cierto? Ahora surgen varias preguntas aquí. ¿Okay? La siguiente pregunta es, dice Dios, ¿verdad? Le dice a Abraham en Génesis 15 que el pueblo iba a vivir en tierra ajena, iban a ser esclavos allí por 400 años. Entonces vemos aquí en el versículo 11 del capítulo 1 que ellos edificaron las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Y luego los vemos en el tiempo de Egipto haciendo ladrillos, ¿cierto? Entonces, mis amados, es interesante aquí ver porque la esclavitud no llegó de un momento a otro. Pregunto, así como en los días de hoy, ¿creen que hay esclavos el día de hoy? Mis hermanos, el sistema en el cual vivimos nos lleva a cierto tipo de esclavitud, ¿okay? Porque vivimos opresión, vivimos condicionados, por supuesto que a nuestras decisiones, ¿okay? Esto no viene de Dios, eso viene de acuerdo a sus decisiones, porque cada quien puede hacer de su hogar o de su lugar un pedacito de cielo al saber y depender de Dios. Pero vemos que, al igual que el día de hoy, ellos no fueron tomados y vamos a ser esclavos y el látigo de una vez. Esto fue una situación paulatina. Primeramente, les pusieron comisarios de tributos. ¿Qué fue lo que causó esto? Ellos al principio no tenían que pagar tributo por la tierra, pero después le pusieron tributos y esos tributos fueron en aumento. Llegó un momento en que ya no podían pagar esos tributos y tuvieron que ofrecerse como esclavos para el pago de la deuda. Y ahí es donde viene el tiempo de esclavitud. La opresión cuando perdieron todo lo que tenía y después finalmente hasta la libertad. ¿Okay? Entonces, esa misma situación se vive hoy día. Vemos gente que vive endeudada en bancos, pagando deudas en situaciones difíciles. Aquí en Colombia hay una situación que llaman gota a gota, que son préstamos que hacen a unos intereses elevadísimos y que esclaviza a la gente para tales deudas. Entonces vemos, amados, que aquí la esclavitud no fue inmediata, fue paulatina. Entonces, ¿qué revela el desarrollo del libro de Éxodo? Cómo el pueblo de Israel pasó, ¿okay?, de ser un pueblo favorecido en tierra extranjera, lo fue perdiendo todo hasta llegar a ser esclavo. ¿Okay? Si nosotros agarramos este contexto, podemos verlo como, podríamos usar una similitud, un tipo del Edén, porque cuando Adán y Eva fueron colocados allí, tenían todo a su disposición. Después del pecado lo perdieron absolutamente todo. No porque Dios les haya puesto tributos, ni porque Dios los haya obligado a hacer algo, sino por sus propias decisiones. Por eso que hizo un hincapié importante en el asunto de las decisiones suyas y mías, ¿ok? Entonces, bueno, vemos, hermanos, que se levantó un faraón. Ahora, pregunta interesante. ¿Ustedes creen que era voluntad de Dios que el pueblo de Israel fuese esclavo en Egipto? Tomen la respuesta en el comentario, aunque ya la vamos a responder. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 15, perdón. Vamos a buscarlo aquí, yo lo tengo aquí. El versículo 13 dice así. Dios hablando con Abraham, que le dice que cuando Abraham le está comentando que no ha tenido hijo y le dijo que sí iba a tener hijo y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, que ya lo comenté anteriormente, pero en el versículo 13 Dios le dice algo interesante, dice,
Entonces Jehová le dijo, ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Yo les pregunto a ustedes, ¿era esto una profecía o Dios revelando la historia? ¿Era voluntad de Dios que que su pueblo fuera esclavo en tierra ajena por 400 años? ¿Esto fue provocado por Dios? Absolutamente no, mis amados. Porque si usted conoce a Dios, si yo conozco a Dios, sabemos que Dios es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Dios nos ofrece libertad. Libertad tal, fundamentada en su amor, que nos permite tomar decisiones erradas. ¿Qué debía pasar? José estuvo en Egipto porque José fue llevado por el plan de Dios para solventar esta situación que se iba a presentar. ¿Okay? Porque Dios conoce el fin desde el principio, ¿cierto? Okay. Entonces, cuando el faraón tiene el sueño que José interpreta, dice que son 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas hermosas y 7 espigas secas, marchitas, etc. Que el sueño simbolizaba que eran 7 años de abundancia y 7 años de hambruna, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo iba a durar la hambruna? 7 años. Aproximadamente en el segundo año de la hambruna fue que llegaron los hermanos de José a Egipto a comprar la comida. José los reconoció y José les dice, aún queda, creo que 5 años, aún queda tiempo de hambruna, vénganse para que no perezca. Cuando el faraón tiene el sueño que José interpreta, claramente dice que son 7 años, ¿cierto? 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Entonces, ¿qué debía haber pasado? Que pasada la hambruna, el pueblo de Israel regresara a la tierra que Dios le había prometido. Pero ¿qué sucedió? Se encontraron tan cómodos, prosperando, que no tuvieron necesidad de regresar al lugar donde Dios les había prometido que iban a estar. Entonces, mis hermanos, esto es un llamado a reflexión a usted y a mí, porque estar en una zona de confort tal vez nos saca de los planes que realmente tiene Dios para con nosotros. Dios nos ama, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a prosperar, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que su plan se cumpla. En este caso vemos cómo llegó la opresión y el pueblo clamó y Dios escuchó y se acordó de su promesa. No es que Dios no lo tenía en cuenta, sino que cuando estaban cómodos, tal vez no clamaban a Dios. Tal vez dijeron, ya no nos queda más remedio, ya esta opresión es tan grande que solamente nos queda clamar a Dios. Entonces es una reflexión y esta es la enseñanza para nosotros. Dios está atento al clamor de la humanidad, principalmente de sus hijos, pero al clamor de la humanidad para socorrerlos, porque es el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que abre el mar rojo, el Dios que libra de la esclavitud, que libra del cautiverio egipcio, de la nación más poderosa de la tierra en aquel entonces. Es el mismo Dios, amado. Entonces, ¿qué es Génesis 15:13, perdón? ¿Qué es Génesis 15:13? No es una profecía, es una revelación de Dios, porque Dios sabe el fin desde el principio y Dios sabe que el pueblo se iba a quedar cómodo allá y el resultado iba a ser el cautiverio. Esto es un tipo, porque ya Abraham lo había vivido. Ya Abraham en este momento ya había pasado
el desliz, y fíjense que en los mismos conceptos. Abraham tuvo hambre, hubo hambruna en la tierra y se refugió en Egipto. Tuvo que entrar mintiendo diciendo que Sarai era su hermana cuando realmente era su esposa. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios para librarlo? Le mandó plagas al faraón, le reveló que Sarai, era la esposa de él, y lo libró. Y lo libró con grandes posesiones, al igual que como fue librado Israel de Egipto. Entonces, lo sucedido a Abraham fue un tipo y lo sucedido a Israel fue un antitipo. Entonces, tal vez Abraham entendió, a lo mejor Abraham les advirtió a Isaac, le dijo, mira, no le digas al pueblo que se quede allá en ese pueblo tanto tiempo, que se regrese a Canaán, pero la comodidad no les permitió ver el riesgo y a dónde se estaban adentrando, porque la comodidad no es para siempre, mis hermanos. ¿Okay? Llega un momento que llega la opresión y ahí sí decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo soluciono? ¿Qué hago yo? Mientras ellos estaban haciéndose esas preguntas, pagando los tributos, ¿ok? Pagando los tributos a Faraón, podían seguir allá. Estaban disminuyendo sus bienes, estaba disminuyendo la cuenta del banco, pero podían seguir cómodos, hasta que no pudieron seguir pagando y tuvieron que pagar con su libertad. Ok, sigamos. El trasfondo histórico de esto. Entonces vemos, hermanos, que se levantó otro faraón, entonces vemos la dinastía de los faraones, vemos cómo fue pasando. La historia revela que el faraón que estaba en el tiempo de Moisés fue Tutmosis III. Yo recomiendo que vean el canal de Logo, no voy a profundizar aquí porque no he profundizado en el tema, ¿okay? Aquí dice algo de los años y todo eso, pero eso no es la parte más importante. Aquí el trasfondo histórico es que hay una promesa que Dios va a cumplir, porque vemos que cuando Dios escuchó el clamor, se acordó de la promesa que había hecho. Pero hay una principal promesa en la Biblia, que es la primera promesa luego del pecado. Y la conseguimos en Génesis 3:15. Génesis 3, capítulo 3, versículo 15. Y es Dios hablando a la serpiente después del pecado, que dice, pondré mi enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿en qué se centra toda la Biblia? En el gran conflicto, amados. Ese es el contexto que nosotros tenemos que ver, porque ese es el trasfondo histórico de este libro y de toda la Biblia. Entonces hay un conflicto, un gran conflicto, un conflicto cósmico que se está llevando a cabo, y Satanás está tratando de evitar que los planes de Dios no se cumplan de múltiples maneras. Cuando usted lee Génesis, ve cómo atentó, cómo Caín mata a Abel, él dijo, bueno, ya no se cumple la promesa. Después vemos que incitó a los hijos de Dios para que vieran a los hijos de los hombres que eran hermosas. Llegó el desastre, se perdió el conocimiento de Dios casi enteramente, solamente Noé y su familia. Se levanta la torre de Babel y todo aquel es con el fin de que la promesa de Génesis 3:15 no se cumpla. Y este no es la excepción. Aquí no es la excepción. Vean que en el trasfondo es que hubo hambruna en la tierra. ¿Hambruna provocada por quién? Porque Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, como lo dice la tercera carta de Juan, el versículo 1. La hambruna no viene de parte de Dios, amados, porque Dios da la lluvia, Dios da el sol, para que nuestros alimentos estén disponibles. Aquí entran en juego dos cosas. El egoísmo humano, principalmente, el egoísmo, que es el que causa que todo lo que Dios da no sea distribuido correctamente. Y aquí no estoy hablando de comunismo ni nada por el estilo, ni nada político. Estoy hablando que Dios es fiel y justo y manda la lluvia sobre justos e injustos. ¿Para qué? Para que haya una provisión. Porque los alimentos en esta tierra, la provisión viene garantizada por la lluvia. Si no hay lluvia y sequía, y no hay alimentos de ningún tipo. Entonces, vemos que en este contexto, en el trasfondo histórico, Satanás incita
una sequía para que haya hambruna en la tierra. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios, los hijos de Jacob, perezcan y la promesa no se cumpla. Ya de José se había encargado porque lo había alejado, lo había hecho esclavo. Pero lo que Satanás trama para mal, Dios lo convierte para bien. ¿Sí? Porque Dios va adecuando sus planes de acuerdo a las decisiones que nosotros vamos tomando. No es que Dios se sujete a usted y a mí, no malinterprete lo que estoy diciendo. Es que Dios va a cumplir su plan y lo va a ir llevando usted para que en medio de sus malas decisiones el plan de Él se pueda cumplir hasta que usted diga, hasta aquí Dios, ya no quiero más. Entonces, el trasfondo histórico aquí de esta opresión es el conflicto cósmico. Tomando en cuenta los faraones, eso lo puede usted buscar en otra lección, aquí está explicado, pero el trasfondo histórico de la opresión es que Satanás está evitando que esta simiente prometida nazca. Entonces vemos, hermanos, que cuando sucede todo esto, aquí están las preguntas, ¿cuál es el trasfondo histórico de la opresión? Precisamente evitar que la simiente nazca. ¿Quién estaba detrás de las decisiones del faraón? Satanás. Lo vemos en lo largo de toda la Biblia. Tan así que en el libro de Daniel lo explica, cuando Daniel ora, que manda a Dios a Gabriel para que le explique la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que incluía las 70 semanas, por supuesto, pero el príncipe de Persia, se le oponía al ángel Gabriel para llegar a explicarle a Daniel la profecía. Entonces vemos que Satanás está al tanto de esto. Satanás es el que está en trasfondo de esto. Entonces todas las decisiones de Faraón venían incitadas por Satanás. ¿De qué manera? De múltiples maneras. Tal vez incitadas en su mente, tal vez por medio de los consejeros incitados por Satanás, tal vez hasta demonios encarnados en su corte. De mil y una maneras, así como se hace hoy. ¿Okay? Hoy las decisiones que se toman son incitadas por Satanás, las decisiones que llevan al mal son incitadas por Satanás, porque Dios no quiere el mal, Dios quiere el bien. Entonces la tercera pregunta de este día es, ¿cuál es la primera promesa de la Biblia después de que entró el pecado? Génesis 3:15. ¿Qué pasaba si el pueblo de Dios permanecía esclavo en Egipto? No se iba a cumplir esa promesa, eso es lo que procuraba Satanás. Quinta pregunta, ¿quién obró la liberación del pueblo? Dios, por el puro afecto de su voluntad, porque Él había dado la promesa y Él es fiel y justo para cumplir su palabra, y Dios no jura por alguien mayor, sino que jura por sí mismo, lo que garantiza el cumplimiento de la promesa. ¿En qué contexto se da la historia de la opresión en Egipto? En el contexto del gran conflicto, mis hermanos. ¿Cuándo obró Dios la liberación y por qué? Esa se la dejo para que la respondan en los comentarios. ¿Ok? Seguimos con la situación viendo el faraón, que el pueblo de Dios prosperaba, se le ocurrió una idea, le sugirieron una idea, Satanás le susurró una idea y le dijo, bueno, el pueblo es fuerte, es un peligro que se unan en rebelión con las otras naciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a matar a todos los niños varones. Dejamos a las niñas para que las niñas se unan en matrimonio con los hombres egipcios y así su cultura se va perdiendo en el transcurrir del tiempo y quedando solamente nuestra cultura. Entonces, Faraón manda a llamar a las parteras hebreas. Vamos a leer Éxodo capítulo 1, versículos, vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo del 9 al 21, pero no lo vamos a leer completo. Vamos a leer, mire, el 9. Mirad que el pueblo de Dios de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que en caso de guerra él también se una a nuestros enemigos para pelear contra nosotros y se vaya a esta tierra. Entonces ahí viene la opresión. Entonces, en el versículo 15 dice así, también habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua. Interesante esto, porque mientras tenemos que recurrir a la historia,
Para tratar de descubrir los nombres de los faraones, la Biblia describe el nombre de humildes mujeres que tenían el oficio de parteras, de traer a los niños, de ayudar a traer a los niños hebreos al mundo, a este mundo miserable. Vamos a ver si tiene pila todavía, correcto. Entonces, vemos que Faraón las llamó y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad si es el sexo, si es hijo, matarlo, si es hija, dejarla vivir, para que se cumpliera lo que les dije. Pero ¿qué pasó con las parteras? Las parteras, amados, eran temerosas de Dios. Vamos a seguir leyendo, fíjense. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como lo mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños, perdón. Entonces el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Y ellos dijeron, las parteras respondieron al faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Y por eso Dios favoreció las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció mucho. Cuando intentó hacer eso el faraón, el pueblo se multiplicó más. Y entonces el faraón cambia el plan y dice a todo el pueblo, y le dio la orden al pueblo, no nada más a los comisarios, no nada más a sus soldados, sino a todo el pueblo. O sea que esta orden podía ser cumplida por cualquier egipcio. Echar al río todo hijo que nazca y preservar la vida de toda hija. Mata a los niños de los hebreos. Ahora, ¿en qué contexto se cumplió esto? En el contexto de la opresión, ¿cierto? El pueblo estaba siendo oprimido. Pero nosotros leímos anteriormente Génesis 15:3, en el cual Dios le reveló a Abraham, como ya vimos que no es una profecía, sino una revelación, de que el pueblo de Dios iba a ser esclavo en tierra ajena y iba a morar allí por 400 años. ¿Cuánto tiempo había pasado ya? Casi 400 años. Entonces Satanás dice, para que el pueblo no sea liberado y se cumpla Génesis 3:15, voy a acabar con la vida de todo niño hebreo, porque por medio de un libertador es que este pueblo va a salir de Egipto. Entonces, ¿qué procuró? Acabar con los niños para evitar que la profecía se cumpliera. Y ahora, volviendo al tema de las parteras hebreas, vemos que ellas temieron a Dios y guardaron sus mandamientos. Pero ¿cómo que los mandamientos? Si en este momento no había sido dado la ley, ¿cómo conocían ellos que había mandamientos? Ellas prefirieron obedecer a Dios antes que al rey de Egipto, antes que a los hombres. ¿Podría esto haberles causado la muerte a ellas? Por supuesto que sí. ¿Por qué Faraón no las mandó a matar a ellas? Porque tenía la protección de Dios. Tal vez hubo quien le sugeriría a Faraón, como fue en Babilonia en el caso de los 3 jóvenes hebreos, que los acusaron: mire, hay 3 hebreos que no te respetan, rey. Tal vez aquí lo dijeron, no está registrado en la Biblia, pero Dios protegió a las parteras y no murieron, más bien fueron prosperadas, es lo que revela la Biblia, ¿cierto? Entonces, esto, amados, es un ejemplo para usted y para mí. Cuando nosotros estamos ante situaciones en el cual sabemos que Dios dice algo, por ejemplo, trabajar en sábado, y nosotros hacemos concesiones, no estamos actuando como Dios espera de nosotros y como Dios ha puesto gracia para que podamos hacerlo. Porque también les recuerdo un versículo que está en 1 Corintios capítulo 10, creo que versículo 13, que dice que no somos más tentados más de lo que podamos soportar. Y así con la tentación también llega la salida. Entonces Dios ya nos ha dado gracia suficiente para soportar y para obedecer. Ya estas parteras habían tenido gracia, conocían a Dios y por eso temían a Dios. Y por eso obedecieron a Dios antes que a los hombres, sabiendo que matar a los niños hebreos iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué mandamiento es ese? Mandamiento número 6, no matarás. Entonces es una prueba más de que el pacto nuevo que promete que la ley será escrita en el corazón y en la mente es el mismo pacto eterno.
porque ellos conocían esta ley. ¿Ya? Lo único que no había sido escrita en tablas de piedra, ¿por qué? Porque ellos no tenían el corazón tan endurecido, estaban en proceso de endurecimiento como para no aceptar el plan de Dios. Y bueno, y eso, si quiere profundizar en este tema con respecto a esto de la ley, le recomiendo que vea el video del Pacto Eterno que está aquí en su canal Amazing Grace. Bueno, seguimos, hermanos. Entonces las parteras fueron prosperadas y el plan de Faraón no se cumplió como él lo había planteado, entonces mandó a que tiraran a todos los niños varones en Egipto y en ese contexto nace Moisés. ¿Qué sucedió con Moisés? Jocabet, casada con Amram, vieron que el niño era hermoso y pudieron esconderlo por 3 meses, por unos meses, dice la Biblia. Vamos a leer Éxodo capítulo 2. Un hombre de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, que por cierto era su tía, Jocabet, la que concibió y dio a luz un hijo, y al ver que era hermoso lo tuvo escondido durante 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una canasta, la calafateó con asfalto y brea, colocó en el niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río. Esto es un acto de fe. Jocabet y Arran eran hombres, era una familia que conocía y dependía de Dios. Porque Jocabet no envió a Moisés en la canastica calafateada o asfaltada para ponerlo en el río para no ver cuando él muriera, sino que ella se lo entregó a Dios para que Dios cuidara de él. Y Dios, si era sus promesas, ya tenía un plan con este niño. Por eso le preservó la vida los primeros 3 meses y entonces veamos cómo sigue. Y una hermana suya, hermana de Moisés, María o Miriam, se puso a lo lejos para ver lo que sucedía. Y sucedió que la hija de Faraón descendió a lavarse al río y mientras sus doncellas se pasaban por la ribera del río, vio ya la canasta entre los juncos y oyó una criada suya para ver qué tenía, para que la tomara. ¿Qué es esa canasta tan extraña allí? Cuando la abrió, vio al niño que estaba llorando y llena de compasión. Halló gracia delante de la hija de Faraón, que por cierto ella también, según la historia en Logos, según los estudios, ¿verdad? Se le dice que ella ejerció un tiempo como regente de Faraón. Vean los videos ahí en Logos, lo recomiendo ampliamente. Entonces la hija de Faraón descendió y se fue a lavar. Cuando la abrió, vio al niño que estaba lleno de compasión. No halló gracia delante de los ojos de Dios. En sí instó a la hija de Faraón y exclamó: este es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño, Miriam María, le dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que te llame una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Muchachita hábil, ¿no? Incitada por Dios. Todo esto es un plan hecho por Dios, amados. Cada quien está ejecutando la parte que Dios le puso y por fortuna actuaron conforme a la voluntad de Dios todos los personajes en este momento. Todas las personas actuaron conforme a lo que Dios había colocado en sus corazones. No hubo un corazón endurecido allí que resistiera lo que Dios estaba indicando. Ella le dijo: ve, y respondió a la hija. Y la joven fue, la llamó a la madre del niño, imagínense, la cual la dio a la hija del faraón y le dijo: llévate a este niño y criámelo y yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y cuando el niño creció se le entregó a la hija del faraón, la cual lo crió como hijo suyo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas te saqué. Interesante la historia, ¿cierto? Entonces vemos que Moisés nace en el contexto donde Moisés debió haber muerto en el río, tirado del río para que se ahogara. Sin embargo, fue salvado en el río más bien. ¿Por qué? Por la fe de una familia que lo entregó a su cuidado. Dios elaboró todo el plan para que el niño creciera y prosperara en esta tierra. Donde iba a ser destruido, ahí creció. Y criado hasta cierta edad por la propia madre. Entonces, podemos ver aquí cómo Dios está al control de la historia, hermanos. A pesar de que hay un conflicto y Satanás se opone a que los planes de Dios se cumplan, vemos a Dios ejecutando sus planes y haciendo conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque las personas que estaban involucradas en este plan no endurecieron su corazón y actuaron conforme a la voluntad de Dios. Veamos aquí, vamos a enumerar
No todos porque no los podemos ver todos, pero vamos a enumerar los actos visibles de Dios en la vida de Moisés. Primero, lo protegió al nacer. Segundo, lo rescató de las aguas. Tercero, fue criado por su madre. Qué bendición para esa madre que tuvo la fe de entregárselo a Dios. Dios se lo devolvió. Y después lo protegió. Y finalmente, protegido en el palacio. Y por ahí nos podemos ir, hay más características. Ahora, ¿por qué Dios levantó un libertador? Para que se cumpliera la promesa que dio Dios en Génesis capítulo 15, versículo 14, y dice así: pero también la nación a la cual servirán jugaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Por eso Dios, ¿qué plan tenía Dios con Moisés? Convertirlo en ese libertador. ¿Qué hizo Dios para llevar a cabo su plan? Incitó el corazón de las personas para que Moisés pudiera llegar hasta allá, hasta el palacio, ¿cierto? Entonces vemos, hermanos, pero después hubo un cambio de planes. ¿Por qué? Porque Moisés se crió, a pesar de que después en Hebreos vemos que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió sufrir con los hebreos que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés tomó una decisión, pero de igual manera no estaba completamente puro. ¿Por qué? Porque Moisés iba a visitar a su pueblo, pero ¿qué sucedió cuando vio que que un egipcio maltrataba a un hebreo? Actuó conforme a lo que había perdido. Un faraón era un hombre preparado en artes, en ciencias y en la batalla. Moisés estaba preparado para ser un faraón, o sea que Moisés era un guerrero fuerte, un guerrero hábil, un guerrero que hallaba la manera del hombre para resolver la situación. Lo vemos dos casos, lo vemos aquí, cómo actuó y mató al egipcio. Después lo vemos cuando huyó en Madián, cuando llegan las hijas de Yetro a llevar a sus ovejas, cómo ahuyenta a los pastores, impone su voluntad, lo hace que huyan para que se cumpliera su voluntad a la fuerza. Es como yo lo diga, es como yo aprendí. Y ahí se ve por qué Dios tuvo que cambiar sus planes. Tuvo que hacer un cambio de planes, porque el corazón de Moisés no estaba preparado para la misión. ¿Por qué? Porque Moisés estaba dominado por ¿quién? Yo. No conocía a Dios. Entonces, por medio de sus planes, él decía que él iba a cuidar de su pueblo. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que salir huyendo. ¿Por qué? Porque pronto se supo lo que había hecho, que había matado a este egipcio, y el faraón dijo: Moisés es un peligro para la corte, porque él es el que va a hacer que el pueblo se levante y va a luchar contra nosotros. Hay que matar. ¿Así? Entonces Moisés tuvo miedo y huyó ¿a dónde? Al desierto, y finalmente terminó en Madián. En Madián, en casa del sacerdote de la tierra de Madián, un hombre que conocía a Dios, que le permitió, lo guió en los caminos de Dios. Y en este tiempo, hermanos, Moisés aprendió a tener una relación con Dios. ¿En dónde? En medio de la naturaleza, en medio del desierto, que es el lugar ideal para nosotros estar en contacto con Dios, porque la tierra cuenta la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. ¿Okay? Entonces, en ese contexto, Moisés fue preparado para lo que realmente tenía que hacer, y tuvo que desaprender todo lo que había aprendido en la corte egipcia. Desaprender todo lo que ya había aprendido. ¿Para qué? Para poder llegar a ser ese hombre que decía la Biblia, el hombre más humilde de la tierra. Cuando mató al egipcio no había humildad. ¿O sí? Cuando corrió a los pastores para defender a las hijas de Yetro, no había humildad. ¿O sí?
Y no solo esto, en este tiempo Dios inspiró a Moisés para que escribiera dos maravillosos libros de la Biblia. El primero, el libro de Génesis o el libro de Job. No se sabe cuál de los dos fue primero. Pero al escribir el libro de Génesis nos da aquí una lección importante, amados, de que a partir del Génesis es donde nace todo conocimiento bíblico. Si nosotros tenemos un falso conocimiento o un conocimiento sesgado del Génesis, vamos a errar en la interpretación de toda la Biblia. Vemos claramente, y eso ya lo he explicado y lo pueden ver en el video Si nacemos pecadores, cómo Dios explicó la situación del pecado desde el principio. Génesis 4, ahí lo explicó. Dios mismo, para que no hubiera duda, para que esos inventos hoy día de pecado original, que nacemos en pecado y que no podemos hacer nada, ya Dios lo debatió desde el principio. Dios rebatió y refutó eso desde el principio. ¿Dónde lo conseguimos? En Génesis. Vemos cómo se desarrolló el pueblo de Dios, cómo revela Dios allí sus hijos, el linaje de Set, del cual tenía conocimiento de Dios y conocía su ley. Porque el que conoce a Dios conoce su ley, porque la ley es el carácter de Dios. Entonces, Génesis es un libro esencial. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿O qué debemos hacer nosotros? Confiar en Dios, en su providencia y en su conducción, que Él está al control de todo. ¿Ok? Deja de hacer algo Dios por un hijo para que se cumplan sus planes. Absolutamente no. Dios va a llegar hasta el fondo para que sus planes se cumplan. Sacó a Israel de Egipto. Les iba a dar el pacto eterno. Corazón endurecido no lo permitió. ¿Qué sucedió, hermanos, con el pueblo de Israel en todo ese tiempo? Perdieron la identidad, fueron oprimidos y clamaron a Dios y al final. Y ahí dio Dios su opresión, oyó su clamor, ¿verdad? ¿Será que ellos no habían clamado a Dios antes? Ya lo expliqué, ¿cierto? ¿Qué hace usted, mi hermano, cuando llegan los problemas a su vida? ¿Coloca los planes, coloca esos problemas en manos de Dios o busca usted solucionarlos primero? Ejemplo, la medicina ha avanzado grandemente. Dios lo ha permitido también. Cuando usted tiene una enfermedad, cuando siente una dolencia, ¿qué es lo primero que hace? Le ora al Señor para que tenga cuidado de usted, para que Dios le sane, o sale corriendo al médico. ¿Qué hace? Cuando lo despiden del trabajo, o cuando tiene un problema en el trabajo, va a los abogados para demandar a la empresa porque lo despidieron injustamente, o va delante de Dios y expone su caso. Somos de los que decimos, ya no queda más remedio sino que orar. O somos de los que decimos, busquemos primeramente a Dios y Él hará. ¿Por qué el pueblo de Dios permaneció tanto tiempo en Egipto? Porque se colocaron cómodos, estuvieron cómodos, prosperaron, se quedaron donde no debían estar. Vemos cómo Dios cumplió su plan, porque Dios es fiel y justo para cumplir todas sus promesas. No hay ni una que no que no se haya cumplido, ni una que falte por cumplir. Estamos esperando el regreso de Cristo porque sabemos que es hoy tan cerca o más cerca que nunca en la historia de la humanidad. Entonces, mis amados, ¿será que ellos no habían clamado antes? Pero no pensemos en ellos, pensemos en ti y en mí. ¿Por qué Dios los escuchó?
Me hallaréis, me llamaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Ya la opresión que tenían no daba para más. Le abrieron el corazón completo a Dios. Los buscaron de todo corazón y ahí Dios escuchó. Porque cuando busca a Dios de la boca para afuera, no es que Dios no escuche, sino que tú no quieres que Dios actúe en tu vida. Tú quieres actuar conforme a tu voluntad. Y vemos un caso emblemático, hermanos, creo que en Segunda de Reyes o en Crónicas, no recuerdo ahorita el caso de Josafat, cuando fue a la guerra. Él sabía que él no tenía vida. Él no buscó pelear, sino que consultó a Dios y ganó la batalla de una manera, digamos, extraña. Porque ahorita acabamos de ver una guerra entre Irán e Israel, donde era un misil para acá, misil para allá, bomba para acá, bomba para allá. Finalmente Estados Unidos bombardeó los sitios nucleares. Pero en cambio Josafat, en vez de preparar un ejército, que tenía un ejército preparado, por cierto, le preguntó a Dios y Dios le dijo, canten. Y mientras ellos adoraban, el ejército enemigo se destruía en ellos mismos. Concluimos la lección, hermanos. Entonces, vemos aquí el Éxodo. ¿Cuál es el contexto del Éxodo? El conflicto entre el bien y el mal. Satanás queriendo evitar que las promesas de Dios se cumplan. ¿Cierto? El pueblo de Dios fue oprimido grandemente, pero Dios cumplió sus promesas de sacarlos y de llevarlos a la tierra, la promesa que le había dado a Abraham. Una tierra que le iba a dar, pero sabemos, cuando leemos Hebreos 11, vemos que Abraham entendió el plan. Abraham no estaba peleando por un pedacito de tierra allí en el Medio Oriente. Abraham descansó confiando en la promesa y esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso lo lee usted en Hebreos 11 si quiere ir a buscar. Entonces, mis amados, vemos cómo Dios llevó a cabo, cómo fue oprimido el pueblo en Egipto, cuál fue el trasfondo histórico, ¿verdad? Que se evite que se cumplan las promesas de Dios, cómo las parteras hebreas decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres, cómo Moisés fue protegido por la providencia divina y finalmente vemos que Dios cambió los planes de Moisés porque no podía usarlo mientras fuera un faraón, sino que decidió usarlo cuando era un humilde pastor. Entonces, un llamado para ti, un llamado para mí. Culmino con estas dos preguntas. ¿A quiénes usa Dios para frustrar los planes de Satanás? Lo vimos en el largo de la lección, el contexto del gran conflicto. Y segunda pregunta, ¿cuál es tu única esperanza? Dios te bendiga, Dios te guarde. Entonces, ya sabes, mañana tenemos la primera lección de la lección de esta semana que entra, que va desde el 5 al 12 de julio, que se llama la zarza ardiente. Hermano, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, lecciones que van a ser llevadas a cabo diariamente, y bien para que dale me gusta para que el video pueda crecer y pueda llegar a más personas. ¿Okay? Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde, te invito, este es tu canal Amazing Grace, en el cual procuramos el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Recuerda, el lema del canal es: si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado sea tu nombre. Oh Dios, te damos las gracias por este día, gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu palabra, Señor, porque nos guía hacia ti a casa. Perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad conforme a tu promesa. Lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano. Nos vemos mañana.